¿Te ha pasado? Tomas algo helado y sientes un latigazo en un diente, como una descarga. En ese momento casi todos piensan, es el frío, pero no. El frío solo aprieta el gatillo. La causa real suele estar en otra parte, y si la ignoras, cada semana se vuelve más fácil que vuelva a doler. En menos de 5 minutos vas a saber 3 cosas. Primero, cómo reconocer si es sensibilidad de verdad o si ya es una señal de algo más serio. Segundo, la causa más común que la mayoría empeora sin darse cuenta. Y tercero, qué hacer para calmarla sin cometer el error que la multiplica. Y quédate hasta el final porque hay una bandera roja que mucha gente confunde con sensibilidad. Y esa sí no se debería esperar. La sensibilidad dental típica tiene un patrón muy específico. Aparece como un dolor agudo y corto, como un pinchazo o una descarga, justo cuando entra el estímulo, y se apaga casi al instante cuando el estímulo desaparece. El frío es el disparador más común, pero también puede saltar con algo dulce, con un sorbo caliente o incluso con aire frío al respirar. Ahora, aquí viene el primer giro importante. Si ese dolor no es breve, si dura minutos, si late, si aparece sin que comas o bebas nada, o si te despierta por la noche, ya no estamos hablando de sensibilidad normal. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo porque mucha gente se queda atrapada en la idea de es sensibilidad y va tapando el síntoma, cuando el problema real es otro. En un momento te voy a dar la bandera roja más clara, pero antes necesito que entiendas qué es lo que está pasando cuando sí es sensibilidad. Cuando hay sensibilidad, casi siempre hay una idea central detrás. Una parte del diente que debería estar protegida quedó expuesta. Por fuera está el esmalte, que funciona como una armadura. Por debajo está la dentina, que es más porosa y tiene microcanales que conectan con la zona interna donde el diente siente. Entonces el dolor no aparece porque el helado sea agresivo, aparece porque el estímulo entra por donde no debería entrar. Y aquí viene la segunda microvirada. No hace falta que veas un agujero ni una caries para tener esa exposición. A veces lo que está pasando es lento, silencioso, y tú solo lo notas cuando el frío lo delata. Por eso hay personas que dicen, me cuido muchísimo y aún así me duele. Sí, y justamente por cuidarse de una forma equivocada es que lo están empeorando. Ahora vamos a las 3 causas más frecuentes, y la primera es la que más se repite en consulta, pero casi nadie la admite. La primera causa es la combinación más común, recesión de encía y cepillado con demasiada fuerza. Cuando la encía se retrae, queda más expuesta a una zona del diente que no está hecha para recibir frío directo. Y si además cepillas como si estuvieras raspando una mancha, lo aceleras sin darte cuenta. La segunda causa es la erosión ácida, no solo por refrescos, también por hábitos diarios, bebidas ácidas frecuentes o incluso reflujo, que es ácido del estómago atacando el esmalte desde dentro. Y la tercera, muy subestimada, es el bruxismo, apretar o rechinar. El bruxismo no siempre da dolor de mandíbula, muchas veces solo deja un desgaste gradual, microfracturas y de pronto sensibilidad en varios dientes a la vez. Si te está pasando en un solo diente, el patrón cambia. Si te está pasando en varios, también cambia. Y eso importa, porque te orienta hacia la causa real. Ahora, antes de que pienses, vale, entonces me compro una pasta y ya está, necesito que entiendas el error más típico que hace que la sensibilidad se quede contigo por meses. Este es el punto que más gente hace al revés. Comes o bebes algo ácido y para cuidarte te cepillas inmediatamente. Parece lógico, suena responsable, pero es exactamente lo que puede empeorar el desgaste, porque después del ácido el esmalte queda temporalmente más vulnerable. Y entonces no solo estás limpiando, estás facilitando que esa capa protectora se adelgace con el tiempo. La solución aquí es simple, pero la mayoría no la aplica. Espera un poco antes de cepillarte y mientras tanto enjuaga con agua para bajar la acidez. Y fíjate qué pasa, cuando corriges ese hábito, muchas sensibilidades bajan sin necesidad de tratamientos complejos.
Pero si a pesar de eso el dolor sigue, ahí sí entramos en qué funciona de verdad y sobre todo en qué funciona sin caer en el autoengaño de me calmó hoy, pero volvió mañana. Aquí hay una regla simple. No se trata solo de apagar el dolor, sino de reducir cómo llega el estímulo al interior del diente y al mismo tiempo corregir la causa. Por eso la primera línea suele ser un dentífrico desensibilizante usado con constancia. No es un milagro en un día, pero sí suele mejorar con el uso continuo. La segunda línea, cuando el caso es localizado o más intenso, son las aplicaciones profesionales, flúor en barniz o agentes desensibilizantes que sellan más rápido. Y si el disparador es bruxismo o sobrecarga, puedes tratar 1000 veces la sensibilidad, pero si sigues apretando por la noche, vuelve. Ahí el enfoque cambia a protección y ajuste del hábito. Lo importante es esto. Si solo eliges algo para el dolor y no entiendes cuál de las 3 causas te está afectando, lo más probable es que te dé alivio parcial y la historia se repita. Y ahora sí, antes de cerrar, viene la parte más seria, la señal que te dice que quizá no es sensibilidad y que no conviene esperar. Y ahora viene la parte que de verdad importa, porque aquí es donde mucha gente se equivoca. La sensibilidad real suele ser un latigazo breve, aparece con el frío, el dulce o el aire y se apaga casi al instante cuando el estímulo desaparece. Pero si lo que tú sientes no se apaga, si dura minutos, si late, si aparece sin estímulo o incluso te despierta por la noche, entonces ya no lo trates como sensibilidad normal. Ahí puede haber algo más profundo, una caries avanzada, una fisura, una inflamación interna. Y esta es la bandera roja que quiero que recuerdes. Si el dolor no empieza y termina con el estímulo, no lo tapes ni lo ignores, porque la sensibilidad es una señal de que la protección del diente se debilitó, pero el dolor persistente es una señal de que algo está avanzando por dentro. Y cuando un diente empieza a doler desde adentro, el tiempo deja de ayudarte. Hoy al menos ya sabes exactamente en qué lado estás. Si llegaste hasta aquí, ya tienes la clave. El frío no es la causa, solo aprieta el gatillo. La sensibilidad es una señal de que tu diente perdió protección, y si solo calmas el dolor sin corregir la causa, tarde o temprano vuelve. Y lo más inquietante es esto. Muchas veces no es mala suerte, es un hábito diario, pequeño, casi automático, que va desgastando esa armadura sin que te des cuenta. Por eso, la próxima vez que notes esa descarga, no te preguntes solo ¿por qué me duele? Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para que mi diente haya quedado expuesto? Ahí está la respuesta que la mayoría nunca mira. Si hoy te llevas claridad, no lo dejes aquí. Dale like, suscríbete y activa la campana. Cada semana, señales reales, decisiones seguras, de la señal a la solución.